vamos a iniciar. Buenos días a todos y esperando que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar esta sesión del viernes 13, ¿sí? Que es muy interesante. Les comento, vamos a tener una evaluación. Yo creo que en 15 días vamos a evaluar del apartado 1.1 al 1.4, ¿sí? Para que en la semana de exámenes normales, ¿sí? Obviamente hagamos únicamente ejercicios de magnitudes vectoriales, ¿sí? Para esas, obviamente, como en 15 días, chicos, les voy a pedir juego geométrico, ¿sí? Principalmente, sería transportador, ¿sí? Y regla o escuadra. Esa parte y un gran borrador. Hoja milimétrica se acepta o puede ser en hoja de cuaderno, no hay ningún problema, si no voy a poner estricto en este tipo de situación. Bueno, vamos a iniciar, vamos a recordar un poco de lo que estuvimos hablando toda nuestra semana, ¿sí? Vamos a preguntarle a López Rojas Carolina, ¿sí? Carolina, ¿qué era física? ¿Qué es la física? Es una ciencia exacta. Es una ciencia exacta, ¿correcto? ¿Qué estudia la física, López Rojas Wang? Estudia las energías. Estudia las energías. ¿Qué más? ¿Qué más estudia? Vamos a preguntarle a Ángel Madrigal. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué estudia la física? Pues, ¿Te acuerdas? mm, las propiedades de Ok, ¿de quién? las propiedades de algo, no me acuerdo. Si estuviéramos estudiando propiedades, probablemente estaríamos enfocándonos, yo creo que más a los conceptos fundamentales, ¿sí? De todo lo que nos está rodeando y su relación entre ellos puede ser básicamente la materia, la energía, el espacio, entre otros. Recuérdense que obviamente la física no va a estudiar los cambios en la composición de la materia, ¿sí? Si ya tenemos cambios, eso ya viene siendo química, ¿vale? Luego estuvimos hablando un poco, ¿sí? Sobre la clasificación de la física. Vamos a preguntarle, ¿sí? A Ortiz Covarrubias. Física clásica, ¿en qué estudia la física clásica? ¿Qué te acuerdas? ¿La óptica? La óptica, básicamente se encarga una parte de estudiar la óptica, pero recuerda, la física básicamente se encarga del movimiento de los cuerpos, ¿sí? Ese movimiento obviamente tiene que ser muy pequeño en comparación con la fuerza, con la velocidad de la luz, ¿sí? Y también las interacciones y sus causas, ¿vale? La física moderna, vamos a preguntarle a Monroy Álvarez, ¿qué estudia la moderna? Pues los fenómenos después de la velocidad de la luz o los objetos subatómicos. Correcto, básicamente de los movimientos de velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz o también un poco de los fenómenos subatómicos, correcto, ¿sí? Luego estuvimos enfocándonos un poco en algunas ramas, ¿sí? O disciplinas que obviamente están dentro de la física. Vamos a preguntarle a Álvarez, termodinámica, ¿qué se encarga de estudiar? ¿Qué estudia la termodinámica? Ay, no recuerdo, pero espera. La palabra termodinámica. ¿Qué entiendes por la palabra termodinámica? Creo que las ondas de calor, ¿no? Básicamente Algo por el estilo. transferencia, ¿sí? De calor entre cuerpos, ¿sí? Obviamente vamos a estar viendo del más alto de temperatura, le va a pasar al de menor temperatura, ¿sí? Luego estuvimos viendo un poco de otras ramas, entre ellas el electromagnetismo, ¿sí? Le preguntamos a Aldrete, Aldrete, ¿en qué consistía el electromagnetismo? El estudio de ondas electromagnéticas por las que viajaban partículas cargadas. Correcto, básicamente vamos a estudiar las partículas cargadas, sí, obviamente vamos a entender un poco esta relación, sí, que van a tener esas cargas de acuerdo a su movimiento, si están en reposo o en otro caso en movimiento. Dentro principalmente, como dice su nombre, sí, asociado a imanes o campos magnéticos.
Y mecánica cuántica, preguntándole a José Carlos García. Sí, José Carlos, ¿no te escucho? La que estudia las partes pequeñas. Estudia las partes, básicamente, en este caso, nos estaríamos enfocando a nivel atómico y molecular, ¿sí? Interacciones que puedan ocurrir, probablemente formaciones de enlace, movimiento de electrones, ¿sí? Absorción o liberación de radiación, ¿sí? También estuvimos viendo otro tipo de actividad donde nosotros estábamos identificando el objeto de estudio de algunas ramas. Vamos a escuchar óptica. Pregunta para Borrallo Samantha. Es la que estudia la luz y Ok. los fenómenos derivados de ella. Correcto, básicamente nos estaremos enfocando en la luz, ¿sí? Y sus movimientos, ¿correcto? Vamos a preguntarle ahora a Zamora, ¿sí? Zamora, la cinemática, ¿qué te acuerdas que estudia? Estudia el movimiento. Ok, ¿y qué más? Produjo. Muy bien, básicamente los tipos de movimientos sin entender o no tener en consideración las causas que lo provocan, ¿sí? Y reología, vamos a preguntarle a López Katia. La reología, ¿qué se encarga? Estudia la deformación y el flujo de los materiales. Ok, nos estaremos enfocando en el movimiento de los fluidos, ¿sí? Y básicamente de formaciones, ¿correcto? Se les dejó una tarea, estuvimos revisando algunos científicos, es importante que los tengan completos para su examen. Luego estuvimos hablando de magnitud, ¿sí? ¿Qué es una magnitud física? Arana Lomelí. Son las cosas que se pueden medir. ¿Ok? Son propiedades o atributos que nosotros podemos estar midiendo, ¿sale? En cualquier parte de nuestro mundo, básicamente. Luego estuvimos hablando un poco sobre la clasificación de las magnitudes. Sí, vamos a preguntarle a Barrera Evelyn, ¿cuáles eran esos dos grandes grupos de magnitudes? ¿La magnitud y la magnitud física? No, era básicamente las magnitudes fundamentales y las derivadas, ¿sí? ¿En qué consistían las magnitudes fundamentales, Antonio García? Es aquella que no se puede dividir o medir. Ok, a ver, vamos a pasar a la misma pregunta a Coutinho Ramírez. Son las que dan muy poca información. Son las que dan muy poca información. ¿Qué más podrías agregar, Parra Azul? Pues no se pueden dividir, no pueden expresar los fenómenos o describir los fenómenos físicos. Correcto, pero también, obviamente, como no nos permiten describir los cuerpos, pues tampoco nos dan algún tipo de información de los fenómenos físicos, pero es la información más básica, o sea, son, digamos, de alguna otra manera, los cimientos de la física, ¿sí? Y entre Cantidades más ellos, sencillas. o cantidades más sencillas, ¿sí? Que obviamente nos van a ayudar a identificar más adelante lo que podemos conocer de un objeto, ¿sí? Son 7, ¿sí? Vamos a escuchar le preguntamos, me falta preguntar. Todos. Ok, López Hernández, ¿sí? ¿Cuáles son las 7 magnitudes fundamentales? Longitud, masa. Ajá. Era también algo sobre luminosidad. Ok, intensidad luminosa. Tiempo. 3. Tiempo. Intensidad de carga. No hay densidad. No hay densidad. Intensidad, dije. Intensidad de corriente eléctrica, ok. Y no, ¿cuál más me falta? Temperatura y cantidad de sustancia, ¿sí? Básicamente, chicos, es como la base, es como la unidad más básica que obviamente tenemos para poder, obviamente, dirigirnos a diferentes disciplinas o ramas de la física, ¿sí?
También creo que ya me estaban preguntando y estaba escuchando el video. Sí me comentaron que si eran los patrones. Sí, son básicamente los patrones. Voy a ver el video de la clase pasada para reafirmar ese tipo de información. Porque ella me lo preguntó ayer. Y obviamente tenemos pues las 7 unidades básicas, ¿sí? De estas magnitudes. Ahora, ¿en qué consisten las cantidades derivadas? Vamos a preguntarle a Aldrete Abreu. Son las que se pueden dividir en componentes más simples y dan información y describen mejor un objeto. Mejor un objeto, correcto. Básicamente aquí fue donde nos quedamos, chicos. Se fijan, ahorita hicimos una pequeña retroalimentación de todo de la semana, ¿sí? De los puntos más importantes. Ahora, sabemos que las cantidades derivadas pues nos van a describir un poco más la información. Pero les pregunto, ¿creen que únicamente sean 7? O sea, esas 7 nos van a permitir conocer todo lo que nos rodea. A partir de las fundamentales, no, ¿verdad? ¿Cuántas creen que tenemos en total? ¿Cuántas creen? ¿Cuántas consideran? ¿Cuántas cantidades derivadas tendríamos? ¿10? ¿20? Un número. ¿Cuántas creen ustedes? Obviamente sin buscar en la computadora. 15 o más. 15 es más. Tenemos más cantidades derivadas. ¿Quién se acerca más? 30. 30 más. Otro número. 60. Menos. 50. Menos. 45. 45. Tenemos 45 cantidades derivadas, ¿sí? Entre ellas, pues obviamente podemos encontrar fuerza, podemos encontrar ¿qué otra cosa podemos encontrar? Podemos encontrar también voltio o voltaje, ¿sí? Vamos a estar encontrando diversas que las vamos a estar visualizando a lo largo de la clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita si los empiezo a decir todas, pues obviamente nunca vamos a acabar, ¿vale? Ahora, se les dejó de trabajo en casa, voy a compartir un poco pantalla, para obviamente estar revisando las definiciones de las 7 que obviamente se les dejaron. ¿Vale? Comparto pantalla y vamos a empezar a revisar. Vamos a escuchar la definición de área, ¿sí? Vamos a preguntarle a Borrayo. ¿Qué encontraste en área? Superficie que está marcada por límites. Superficie que está marcada por límites, ¿sí? También podemos interpretarlo como extensión de una superficie, ¿sí? Expresada en una determinada unidad de medida, ¿sí? Volumen, vamos a escuchar a López Hernández. ¿Qué encontraste de volumen? Magnitud métrica definida como una extensión en 3 dimensiones de una región del espacio. Muy bien, ¿sí? O podemos también decir como espacio que ocupa un cuerpo. ¿Sale? Ustedes básicamente intenten asociarse a la mejor definición o probablemente ustedes pueden desarrollar su propia definición, ¿sí? Velocidad, vamos a escuchar a ¿quién sería bueno? Pineda Gael. Velocidad o rapidez. Es la magnitud física que relaciona el cambio de posición con el tiempo. Correcto, ¿sale? Es una magnitud física, sí, que expresa el espacio recorrido, ¿sí? Por un móvil, básicamente. Y obviamente nos expresa qué tan rápido, ¿sí? Se está moviendo un cuerpo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Seguimos con velocidad angular. López Sebastián. Es una medida de velocidad de rotación. Muy bien, medida de velocidad de rotación, correcto. Aceleración, vamos a preguntarle a López Katia. Aceleración. Es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de la velocidad por unidad de tiempo. Correcto, variación de la velocidad, sí, por unidad de tiempo. El torque, vamos a ver con Aldrete.
Es la cantidad de esfuerzo de torsión. ¿Ok? Básicamente el esfuerzo de torsión. Y finalmente, movimiento de inercia. Vamos a escuchar a Arana Lomelí. Refleja distribución de masa de un cuerpo o de un sistema de partículas en rotación respecto a un eje de giro. Muy bien, básicamente, sí, estaremos hablando también de la suma de productos que resulta básicamente de multiplicar cada elemento de un cuerpo por el cuadrado de su distancia a una rotación específica. ¿Sí? Que son obviamente conceptos un poquito complicados, chicos, pero obviamente a lo largo de Física 1 y Física 2 los vamos a entender un poco más. ¿Sí? Ahorita estamos básicamente como dilucidando ese tipo de información. Bueno, a continuación vamos a hacer la actividad A3. ¿Sí? Son cálculos fáciles, obviamente de área, rapidez, y yo aquí obviamente les voy a ayudar con la fórmula. ¿Sí? Van a poner entonces básicamente en su libreta actividad A3 o lo pueden hacer en computadora, como ustedes quieran. En el primer ejercicio dice así: una placa de metal con forma rectangular tiene una base que mide 0.3 metros y una altura que mide 0.4 metros. Si el área de la placa se obtiene del producto de la base por altura, ¿cuál es el área? ¿Cuál es la unidad del área en el sistema internacional? ¿Vale? Hay que hacerlo. Igual pueden anotar nada más A3, ejercicio 1, datos, fórmula que van a utilizar y resultado. ¿Vale? Porque obviamente pues se entiende que estamos en el ejercicio 1 de la actividad A3. ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Algo que haya quedado duda de lo que hemos estado hablando toda la semana? ¿No? Está muy claro, ¿no? La fórmula que vamos a utilizar básicamente es área es igual a base por altura. ¿Cuál es nuestro resultado? ¿0.12? 0.12, ¿sí? Metros al cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense bien, ¿cuál es el área? 0.12 metros cuadrados. ¿Cuál es la unidad? Sí, metro cuadrado. Si se fijan, la magnitud fundamental viene siendo metro. Sí, básicamente estamos teniendo algo básico. Sin embargo, como estamos ahora calculando el área, que es una cantidad derivada, estamos describiendo un poco ese objeto. ¿Sale? Nos pasamos con el ejercicio 2. Un coche eléctrico de juguete en movimiento recorre una longitud de 5.4 metros en 13 segundos. Si la rapidez se mide del carrito al dividir la distancia recorrida entre el tiempo que dura el movimiento, ¿cuál es la rapidez del carrito? ¿Cuál es la unidad de rapidez? ¿Sigue haciéndolo?
¿Cuál es nuestro resultado? Punto 415 metros por segundo. ¿Punto qué, perdón? 415 metros por segundo. 415 metros sobre segundo. ¿Sí? Si se fijan, estamos partiendo de información básica, que son cantidades fundamentales, entre ellas la longitud, ¿sí? El tiempo, pero obviamente estamos ahora, nos está preguntando el ejercicio, una cantidad derivada, que viene siendo la rapidez o velocidad, ¿sí? En este caso, pues estamos teniendo unidades de metros sobre segundo. Estamos describiendo el fenómeno que está ocurriendo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con esta información? ¿No? Ok, se fijan entonces la utilidad donde podemos observar tanto cantidades fundamentales como derivadas. Vamos a seguir. Hay otra actividad más adelante, que es la actividad 3 y la actividad 4. La actividad 3 dice, si la longitud de uno de los lados del cubo es 0.8 metros y su volumen se obtiene elevando a la tercera potencia el valor de uno de sus lados, entonces, ¿cuál es el volumen del cubo? ¿Sí? Y en el 4, determina cuál de las siguientes magnitudes físicas que se usan de forma cotidiana son de carácter fundamental o derivado. Al final elabora básicamente una conclusión de todo lo aprendido. O sea, ahorita en esta tabla hay que poner una tacha o una palomita, ¿sí? De acuerdo a qué este fenómeno que nos dice es una cantidad fundamental o es una cantidad derivada. ¿Vale? Hay que haciéndolo. Para los que ahorita llegaron tarde, ¿sí? Como hoy es viernes 13, en 15 días vamos a hacer una pequeña evaluación de los temas, obviamente, que ya hemos visto hasta esa fecha. Vamos a revisar los resultados, ¿sí? ¿Cuál es el resultado del número 3? 0.512 metros cúbicos. Correcto, 0.512 metros cúbicos, ¿sí? Ahí en este caso, esa es como estamos obteniendo volumen, si estamos hablando de una cantidad derivada, ¿sí? Estamos utilizando una cantidad fundamental, que es la longitud de uno de sus lados, ¿sí?
¿Hay una duda con la información presentada, chicos? Pueden preguntar, profe, no entendí muy bien. Cantidad fundamental, cantidad derivada. ¿Para qué sirven? ¿Cómo se usan? ¿No? Okay. Igual para los que llegaron tarde, aproximadamente yo creo que de hoy en 10 días vamos a estar utilizando este transportador y escuadra, ¿vale? Para que lo tengan a la mano en esos días. Igual les voy a estar recordando la siguiente semana. Acuérdense elaborar una conclusión, sí, tanto de cantidades fundamentales y cantidades derivadas, que sea de forma personal. Ok, Ortiz, recuerda que las cantidades derivadas nos ayudan a explicar un poco el fenómeno que ocurre, ¿sí? Y estas son calculadas a partir de las fundamentales. Sí, aquí nosotros podemos observar en el ejemplo, en la actividad 3, ejercicio 3, que estamos calculando una cantidad derivada que es el volumen, ¿sí? El volumen básicamente de un cubo. Entonces nos está permitiendo conocer información sobre el cubo. Mientras que las magnitudes fundamentales, pues no nos dicen mucha información al respecto. Es algo básico y es básicamente la medición de, digamos, del objeto, pero no nos está diciendo, no nos está explicando algo, sino está dando más información. Y es la más básica. Vamos a pasarnos a la parte 4. Vamos a preguntarle, ¿sí? Sería bueno. Los de abajo, veamos Gutiérrez López, ¿sí? Gutiérrez, la velocidad de un automóvil se considera que es una cantidad fundamental o una cantidad derivada. ¿Qué consideras? Se le trabó la cámara. Vamos a preguntarle a Ana Julia Orozco. ¿Sí? Ana Julia, ¿estás por ahí? ¿Sí? ¿La velocidad de un automóvil es una cantidad fundamental o cantidad derivada? ¿Qué consideras? ¿Una velocidad fundamental? No sería una cantidad derivada porque nos está hablando sobre el movimiento que tiene un automóvil, nos está dando información. Si tuviéramos 5 metros sobre segundo, pues tú sabes que ese automóvil se está moviendo a esa velocidad. Está describiendo el fenómeno como tal. Por lo tanto, pues sería básicamente una cantidad derivada. Vamos a preguntarle ahora a Antonio García. La distancia entre dos puntos, ¿es una cantidad fundamental o una cantidad derivada? Fundamental. Fundamental, correcto, porque únicamente tenemos una medida, sí, básica, sí, pero no está dando mucha información al respecto, este fenómeno, que básicamente será como medir un lado de un lado, o sea, medir el lado de una pared, pero no está diciendo nada. Igual medir el lado de un cubo tampoco nos dice nada, ¿sí? El volumen de una piedra, vamos a preguntarle a Corrales Torres, ¿fundamental o derivada ese fenómeno? Es una derivada. Derivada, correcto, porque nos está dando mucha información sobre la piedra, ¿sí? Básicamente en sus 3 dimensiones, ¿correcto? Y queremos escuchar la conclusión de cantidades fundamentales o derivadas. Vamos a preguntarle a Álvarez Núñez.
¿De fundamentales? Sí. Se define por sí misma y es independiente de los demás. Muy bien. Vamos a escuchar ahora a López García. No, López Hernández. ¿De las dos de cualquier o solo de una? Si quieres de las dos. Ahora. Las cantidades Vamos. fundamentales, como su nombre nos dice, son necesarias para obtener información sobre lo básico. Las cantidades derivadas toman como base las fundamentales para poder conseguir más información sobre el suceso. Muy bien, correcto. Y finalmente vamos a escuchar a Arana Lomelí. Que las fundamentales suelen ser independientes y las derivadas se apoyan en las otras para formar una cantidad. Ok, correcto. Sí, bueno, chicos, básicamente eso es lo que consiste, sí, las magnitudes fundamentales y derivadas. Recuerden, las fundamentales es como el patrón lo más básico, sí, que podemos conocer de un objeto, sí. Sin embargo, las derivadas nos permiten describir ese objeto, básicamente conocer cómo está funcionando, sí, y de alguna otra manera se calculan a partir de las fundamentales, sí. ¿Dudas con esta información? ¿No? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto toda la semana? Porque vamos a pasar a otro tema. ¿No? Ok, vamos a cambiar a otro tema. Nos queda tiempo. Está, compartimos. Vamos a hablar del sistema inglés de unidades. Ese es nuestro tema del día de hoy. Repito, sistema inglés de unidades. Bueno, chicos, el sistema inglés, ¿sí? Era el sistema oficial en los territorios dominados o influidos por el Reino Unido, la India, Australia, Canadá y Estados Unidos. Es un sistema, ¿sí? Vaya. Donde, repito, es oficial, ese sistema, bajo los territorios dominados o influidos por estos países. Estados Unidos es el que únicamente ya maneja ese sistema inglés, ¿sí? Por lo que es importante conocerlos nosotros los mexicanos por nuestra cercanía con ese país, ¿sí? Ahora bien, principalmente se manejan estas tres magnitudes. Obviamente hay otras, pero ahorita vamos a enfocarnos en estas tres, ¿sí? Que mismo longitud, masa y volumen, ¿sí? La longitud en el sistema inglés, pues obviamente se puede obtener en pulgadas, pie, yarda y milla, ¿sí? Del lado derecho de esa tabla podemos encontrar los equivalentes y la abreviación, ¿sí? Básicamente la pulgada es IN, que equivale a 2.54 centímetros, el pie, que equivale a esa cantidad de centímetros, la yarda y la milla, ¿vale? En el caso de la masa, ¿sí? Se maneja la onza, ¿sí? La libra y la tonelada. Y también aquí encontramos los equivalentes. Y el volumen, ¿sí? Se maneja el galón, el cuarto y el pie cúbico, ¿sí? Aquí, ojo, chicos, sí es importante especificar qué es lo que estamos manejando. Si estamos manejando el sistema inglés, en ocasiones, por ejemplo, el galón, lo van a encontrar como US, ¿sí? O sea, el galón inglés. ¿Por qué? Porque también tenemos el gallón, ¿sí? Que viene siendo la parte europea, ¿sí? Unión Europea, donde obviamente los valores son diferentes. Un galón inglés equivale a 3.785, ¿sí? Mientras que un galón, ¿sí? De la Unión Europea, pues básicamente equivale a aproximadamente 4.556, me parece, 56 litros. Si se fijan, sí existe diferencia significativa entre las cifras de un galón inglés y un galón europeo. Sí es importante tener en cuenta eso. También, por ejemplo, la tonelada. Si estamos hablando de una tonelada inglesa, ¿sí? En este caso, pues si se fijan, una tonelada equivale a 907.2 kilos, pero una tonelada, ¿sí? Mexicana equivale básicamente a 1000 kilos. Entonces es importante tener en cuenta en qué sistema estamos manejando esta información. Entonces, repito, el sistema inglés, ¿sí? Se maneja por varios territorios, ¿sí? Principalmente en Estados Unidos se maneja exclusivamente y por su cercanía tenemos que conocerlo, ¿sí? ¿Vale? Donde vamos a estar manejando longitud, masa y volumen.
Y aquí tenemos nuestros equivalentes, ¿sí? Y lo que significa cada abreviación. ¿Alguna duda con esta información? Porque vamos a hacer ejercicios. Siempre me han preguntado, profe, pero ¿por qué no tenemos, por ejemplo, que el centímetro es la unidad básica de longitud general o el metro? ¿Sí? Porque otros utilizan el pie o la yarda o inclusive la pulgada. Bueno, chicos, básicamente es por el descubrimiento, ¿sí? de esos patrones de medida en diferentes regiones del mundo, ¿sí? Por lo tanto, las personas se empezaron a adecuar a utilizarlas, ¿sí? Y ya hacer el cambio es cambiar básicamente la maquinaria, cambiar probablemente refrigeradores, estufas, porque todo cambiaría como tal, ¿sale? Entonces es importante básicamente tener en consideración esto para futuros cálculos, probablemente para futuros desarrollos de algún tipo de equipo. ¿Dudas con esto? ¿No? Ok, vamos a continuar. Luego, tenemos el sistema CGS, ¿sí? También conocido como el sistema CGesimal. Este es el que estamos más adecuados nosotros. Las unidades para las magnitudes, en este caso fundamentales, bajo este sistema es longitud, masa y tiempo. La longitud se mide en centímetros, la masa en gramos y el tiempo en segundos. ¿Sí? Ahí tenemos sus símbolos y sabemos su equivalencia. Un centímetro equivale a 1 por 10 a la menos 2 metros. Un gramo equivale a 1 por 10 a la menos 3 kilos. Y pues el segundo, pues es un segundo. Vaya. ¿Sí? Entonces es importante que tengan en cuenta que por lo general estamos adecuados nosotros a manejar el sistema CGesimal. ¿Sí? ¿Qué diferencias podemos encontrar entre este sistema CGS y el inglés? Le pregunto a López Sebastián. ¿Qué diferencias pudieses observar? Que el sistema sexagesimal solo consta de 3. Ajá. ¿Qué más? Y es más sencillo, son usualmente múltiplos de 100. Correcto. Básicamente vamos a estarlo manejando de esa manera y como dice, son múltiplos de 100. ¿Qué otra diferencia podemos encontrar, Corales Torres? ¿Qué otras diferencias? Pues que aquí en la equivalencia los exponentes tienen signos negativos porque son estas pues, cantidades muy pequeñas y para convertirlas, por así decirlo, hay que usar negativos. Correcto. Hay que manejar básicamente en un poco de notación científica. ¿Qué más podemos encontrar de diferencia, Luis Armando? Pues que hay menos nombres, o sea, de longitud, solo tenemos está centímetros, de masa gramos y de tiempo segundos. No hay que aprenderse más. Okay. Básicamente, otra diferencia que podemos encontrar es que el inglés, pues básicamente hablamos un momento, es por algunos países, principalmente donde se maneja el idioma inglés, mientras que el sistema sexagesimal, pues estaríamos hablando de un poquito más de portugués, un poquito más de español, ¿sí? Un poco de latín también. ¿Sale? Entonces, básicamente estaríamos también manejando de acuerdo al lenguaje. ¿Dudas con esto? ¿No? Vamos a pasarnos a la siguiente actividad, que es la actividad A4. ¿Sí? En el siguiente cuadro, ¿sí? Van a colocar, ¿sí? Algunas magnitudes fundamentales y derivadas del sistema inglés, sistema sexagesimal, ¿sí? Y el sistema internacional. ¿Sí? Si no se acuerdan cuáles son las unidades del sistema internacional, lo pueden buscar en internet, no hay ningún problema. Ya lo hemos estado hablando anteriormente. De hecho, lo manejan muy bien el sistema internacional. Igual ahorita lo completaríamos para que ustedes vieran la cantidad de unidades que maneja cada sistema de acuerdo a una magnitud.
¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna observación que quieran decir? ¿Comentario? Te repito, este bloque 1 es teoría, chicos. Luego ya vamos a empezar a hacer conversiones, utilizar prefijos, ¿sí? También para abreviar notación científica, tema de notación científica, operaciones con exponentes. Vamos a escuchar a un compañero. Longitud. En el sistema inglés que colocaste, Coutinho Ramírez. Longitud en el sistema internacional. Metro, El metro. ¿Qué otra unidad podrías agregar? kilómetro, Kilómetro, centímetro. Muy bien, milímetro. Sí, eso es básicamente el sistema internacional. En el inglés, José Carlos García. El inglés, ¿cuáles fueron las que vimos en longitud? Pie, Ajá. ¿Qué más? yarda, Yarda, ¿qué más? Faltan dos. milla, Milla. ¿El último? mm, no recuerdo, nomás recuerdo esos tres. Pulgada. Ah, ¿Vale? pulgada. Ahí tenemos que agregar. Y en el centesimal vamos a preguntarle a Ana Julia. Ana Julia, en el centesimal, ¿qué pondrías? Está trabada. Barra azul, ¿qué pusiste en el sexagesimal? Centímetro. Correcto, centímetro. Vamos a ver ahora masa. Monroy Álvarez, ¿qué colocaste en masa? Kilogramo. Ajá, kilogramo. ¿Cuál otro? El gramo, ¿no? Básicamente serían esos dos. En el inglés, ¿cuáles serían? Vamos a preguntarle a López Katia. Onza y tonelada. Onza. ¿Qué más? Tonelada. ¿Te falta uno? Y Empieza con L. libra. Libra. ¿Sale? El sexagesimal. ¿Cuál sería? Vamos a preguntarle a Borrallo Samantha. ¿Gramo? El gramo, correcto. Nos pasamos a volumen. Salvador Salas. ¿Qué pondríamos en el volumen? El sistema No internacional. lo tengo el de volumen. ¿No? Tengo el de tiempo, pero el de volumen no. Ah, Ok, nos pasamos entonces con tiempo si de quieres. ese. Ah,
De internacional, metro cúbico. Ajá. Sería metro cúbico, ¿sí? También podemos tener el litro, el mililitro. ¿Sale? Inglés. Vamos a preguntarle a Antonio García. En el inglés, ¿cuál sería? Galón Galón. y onzas fluidas. Galón. ¿Qué más? Pie cúbico. También puedes poner el otro que comentaste. Y nos falta uno, ¿no? ¿El cuarto? El cuarto. ¿Sí? Hay otra gente que maneja la pinta, el barril, pero luego lo vamos a estar viendo con más detalles. Sale aquí estoy poniendo como las principales, no son las únicas, chicos. El volumen, ¿qué pondríamos? Ortiz Covarrubias. Salud. ¿Qué pondrías? ¿Teníamos en volumen? ¿Algo? Según yo no. No, entonces básicamente no ponemos nada, ¿sale? No existe en el sexagesimal básicamente para ese caso. Luego vamos a estar viendo el por qué y hay unas excepciones que luego les voy a comentar. Tiempo, Coutinho, ¿qué pusiste en tiempo? ¿Segundos? Segundos y también puede ser la hora, ¿sale? Incluso a veces nada más hasta ahora ya día, año y todo eso, ahí son excepciones, pero también se pueden colocar. Vamos a escuchar a Parra Azul en el inglés, ¿qué sería? El tiempo. Aún no lo termino esa parte. ¿No terminas? Ok, básicamente es el segundo, ¿sí? Hay otros que también exponen la hora, ¿sí? También se puede considerar, pero ahorita vamos a poner nada más el segundo. Y en el sexagesimal, pues nos dimos cuenta que es el segundo también. Si se fijan, chicos, existe una gran cantidad en el sistema inglés y en el sistema internacional de unidades, que luego obviamente vamos a empezar a distinguir cada uno de los siguientes valores o cada valor si queremos generar conversiones. ¿Vale? ¿Dudas con esto? ¿No? Si se fijan, ya avanzamos mucho y pues sería todo por hoy. Les voy a subir este video para las personas que tuvieron algún problema. Por mi parte sería todo. Sí, cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Adiós, profe, que tenga bonito día. Igualmente, hasta luego. Excelente fin de semana.